Bien, entonces estamos en el principio número uno de la salvación. Y la lección que empezamos a ver la semana pasada fue la seguridad de la salvación. Solo como un repaso de lo que estuvimos viendo, vimos que la salvación no se pierde y hay muchas razones por la cual nosotros podemos afirmar eso. Y básicamente es porque la palabra misma lo indica que así es. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y por lo tanto pues es algo que es perfecto y es de parte de Dios, entonces por eso es que no se pierde la salvación. Bien, le doy la bienvenida también a mi tío Mauricio. Hola, buenas, que se acaba de conectar también. Bien, entonces continuando. Ah, Vimos algunas dudas referente al tema de la salvación, de que si acepté a Cristo realmente, si peco, soy verdaderamente salvo o cosas así, ¿verdad? Vimos que muchas veces es por el desconocimiento que tenemos de la palabra que podemos nosotros dudar y no estar seguros de que realmente somos salvos. Y leímos varios textos bíblicos. Y luego continuamos con unas pruebas que son mostradas tanto por el Padre como el Hijo y lo que vamos a estar viendo en esta noche es las pruebas mostradas por el Espíritu Santo. Vimos en lo que respecta a las pruebas mostradas por el Padre que por su propósito es que Él nos ha salvado, porque todo lo que existe y nosotros eh, nuestra razón de existir es para la gloria y la honra de Dios. Y por eso es que nos llama a poder ser parte de esa familia de Dios, también por su poder, porque lo puede hacer. Las pruebas mostradas por el Hijo vimos que es por su muerte. Eh, él murió por nuestros pecados, pagó el precio por nuestros pecados y lo hizo en obediencia al Padre, conforme a su propósito y por amor a nosotros. Aún siendo nosotros pecadores, pues Cristo murió por nosotros. También sus oraciones vimos en prácticamente el capítulo 17 del Evangelio según Juan, que en todo ese capítulo el Señor Jesucristo ora por nosotros, bueno, ora por sus discípulos en ese momento y ora por nosotros que íbamos a creer en Él, aboga por nosotros, intercede por nosotros, de tal manera pues que sigamos en unidad. Y quiero ver, sí, en esto nos quedamos la clase pasada en Hebreos capítulo 7 versículo 25. Entonces, continuamos con las pruebas mostradas por el Hijo. Con base a lo que hemos visto en la semana pasada, entonces podemos decir que tenemos un abogado en los cielos, que es el Señor Jesucristo. La abogacía entra en acción cuando pecamos. ¿Cómo así? O sea, que cuando nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? Que nosotros, es cierto, hemos nacido de nuevo, tenemos el sello, la promesa del Espíritu Santo morando en nosotros, pero seguimos estando en este cuerpo. Tenemos esta naturaleza pecaminosa todavía, porque estamos en este mundo. Entonces, por eso es que el que dice que no peca, dice la palabra, es mentiroso, porque realmente todos pecamos. Y si no fuera por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús, por la fe que tenemos en Él, nadie podría ser salvo. Y gracias al Espíritu Santo que está en nosotros es que nosotros podemos eh, vivir en consecuencia, en un proceso de santificación que va a durar toda la vida. Entonces, en este caso, pues, eh, cuando nosotros pecamos, tenemos un abogado, un consolador en los cielos, que es el Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros delante del Padre. También nuestros pecados no deshacen nuestra salvación, parecido a lo que he estado hablando, que si bien es cierto el pecado nos separa de Dios, eso fue lo que prácticamente sucedió en el jardín del Edén,
de que por el pecado de Adán y Eva, pues ellos fueron separados, ellos fueron quitados del jardín, pues, y entró la muerte en el ser humano, porque la paga del pecado es muerte. Y desde entonces, pues, nosotros que somos descendientes de Adán y Eva, pues morimos. Es un ciclo normal del ser humano. Pero en sí, una vez nosotros nacemos de nuevo, somos hijos de Dios. Si pecamos y en un dado caso fallamos, transgredimos la ley o erramos al blanco, como le quieran llamar, eh, eso no deshace la salvación. Porque si fuera así, la Biblia lo dijera claramente. Si la salvación se perdiera, uno tendría que pensar cuántos pecados necesito hacer como para que pierda la salvación, o qué tipo de pecado tengo que hacer como para perderla. Entonces, ahí hay algunas controversias que pueden existir sobre ese tema, pero el punto es de que todo pecado es transgresión de la ley y y es así, pues, o sea, es algo que una pequeña mentira es un pecado y eso nos aparta de Dios. Entonces por eso es que la salvación es por gracia y no por obras. Entonces dice, su obra en el Calvario quita la culpa de nuestros pecados. Era la única forma para que la salvación pudiera entrar al mundo por medio del Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a leer en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Eh, Quería pedir el favor a un hermano o una hermana, si nos puede hacer el favor de leerlo. Aquí está en pantalla. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Excelente, muchas gracias. Sí, ahí está clarísimo de que el Señor Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre. Él está a la diestra del Padre, con ese cuerpo glorificado de carne y hueso, pero obviamente especial, celestial. Y Él aboga por nosotros, Él está por nosotros. La figura del abogado, el parácleto, en la palabra en griego, significa eso, una persona que está a nuestro lado, que nos apoya, alguien que en un momento difícil, así como hacen los abogados, ¿verdad? En un momento difícil, pues ellos abogan por nosotros, están defendiéndonos. Entonces, en este caso, el Señor Jesucristo, esa es la figura que se mira aquí, que Él está abogando por nosotros ante el Padre. Y bueno, o sea, y nosotros no tenemos licencia para pecar, por eso es que el apóstol Juan lo dice muy claro, ¿verdad? Que estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, pero es indiscutible que tarde o temprano vamos a pecar, pues eso es normal, no hay día que no pequemos. Entonces, tenemos abogado ante el Padre. Vamos a leer el otro texto bíblico, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Gracias, gracias, hermano. Efectivamente, ahí podemos ver esa figura de el acusador, en este caso Satanás, que él nos está acusando ante el Padre porque somos pecadores, y eso lo podemos ver inclusive en el libro de Job, de que Job se le acerca a Dios bueno, Dios le dice, no te has fijado en mi siervo Job, que él, él era justo, íntegro, y pues Satanás, bueno, hubo un diálogo ahí con, con Dios, ¿verdad? Que él no sirve, dando a entender como que él no estaba sirviendo a Dios de balde, sino que lo hacía porque había sido bendecido por Dios. Pero el punto aquí es de que Satanás siempre ha tenido ese querer acusarnos a nosotros eh, de ser pecadores, de no merecer la salvación. Pero ¿qué pasa? El Señor Jesucristo precisamente vino a deshacer las obras del maligno. Vino
a poder triunfar en la cruz, en llevar el peso de nuestros pecados y morir por nuestros pecados. Y la muerte no lo podía retener, simplemente Dios lo resucitó de los muertos, eh, y ganó un renombre más que todo, ¿verdad? Eh, es una victoria, a pesar de que murió físicamente. Alguien pudiera pensar que fue una victoria dolorosa, realmente así es, todo lo que padeció, pero salió victorioso, y eso nos permite a nosotros, por medio de la fe, ser salvos, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Eh, entonces, por eso ahí se menciona que ahora, acuérdense que Apocalipsis es un libro eh, simbólico. Hay muchas figuras, simbología. Es difícil de interpretar, pero no imposible. Sin embargo, hay cosas que están selladas y no vamos a comprender, por lo menos en estos momentos. Hasta que llegue el momento, me imagino que vamos a tener mayor claridad de las cosas que pasan. Pero sí, en mucho de lo que está en Apocalipsis lo podemos interpretar si lo hacemos de una forma correcta. Sabiendo eso, de que no es un libro que lo tengo que tomar literal como está. Pero aquí nos está mostrando un momento muy trascendental en el tiempo, que fue cuando Cristo Jesús murió y resucitó, porque en ese momento Él ganó toda autoridad y Satanás prácticamente fue vencido, pues ya no nos puede acusar delante de Dios, porque nosotros, quienes hemos nacido de nuevo, quienes tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, pues Él es quien nos justifica, quien nos declara justo, porque Él vino a este mundo a vivir una vida perfecta. O sea, Él nunca pecó, fue sin pecado. Y bueno, no, y esa era la promesa, ¿verdad? Que iba a venir el Mesías a liberarnos. En este caso, no una liberación física como esperaba el pueblo judío, una liberación del yugo de Roma, del imperio, sino algo más glorioso, algo más importante, que tiene que ver con la liberación del pecado, de la esclavitud del pecado. Y si bien, como mencioné, ¿verdad? Seguimos pecando, pero ya no estamos esclavos de esos pecados, sino que ya nosotros tenemos las herramientas como para resistir. Permítame, creo que alguien se conectó, voy a dar paso. Eh, ok, entonces eso es básicamente la parte del texto bíblico. Ah, ahora, hasta ahorita hemos visto las pruebas mostradas por el Padre, hemos visto las pruebas mostradas por el Hijo, y vamos a ver ahora las pruebas mostradas por el Espíritu Santo. Entonces voy a leer algunos puntos. Creo que alguien tiene el micrófono abierto, si me hace el favor de silenciarlo, por favor. Ajá, gracias. Entonces, vamos a ver algunos puntos y luego vamos a leer los textos bíblicos que lo respaldan. Primero, una de las pruebas que muestra el Espíritu Santo es que Él renueva. ¿Y esto cómo es que sucede? Por medio del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo bien interesante, profetizado en el Antiguo Testamento. Eh, Eso de que Dios iba a circuncidar el corazón de las personas era una simbología de esto, del nuevo nacimiento. O, eh, o también el Valle de los Huesos Secos, que eran prácticamente cadáveres, ¿verdad? Huesos secos simplemente, sin vida, que por medio del Espíritu Santo recibieron vida, recibieron carne, o sea, volvieron a vivir. Entonces todo eso son simbologías, son sombras que apuntan a esto del nuevo nacimiento. Entonces el Espíritu Santo es quien hace eso de que nosotros podamos volver a nacer, como esa discusión que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. También está la promesa de que el Espíritu Santo iba a morar en nosotros, no con la misma figura del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu posaba sobre las personas y después se retiraba. Un ejemplo clásico de eso es el rey Saúl,
que él experimentó el Espíritu Santo, lo tuvo, fue ungido como rey de Israel. Pero ¿qué pasó? Él fue desechado, fue desaprobado por el Padre. Y así podemos ver algunos momentos en la historia. Por ejemplo, Sansón. Sansón tenía el Espíritu Santo y por eso tenía una gran fuerza. eh, pero llegó un momento que la perdió, ¿verdad? Estando con Dalila y todo eso. Ustedes conocen la historia. Entonces, el Espíritu Santo trabajaba de esa forma. La persona del Espíritu Santo trabajaba de esa forma. Pero ¿qué pasa? Estaba la promesa de que la presencia del Espíritu Santo iba a morar en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de los escogidos. Eh, entonces ya lo vamos a leer esa parte. También Él bautiza, es otro de los testimonios o pruebas que muestra el Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo sino el nuevo, o la representación del nuevo nacimiento? Sí, es una ordenanza que se tiene como cristiano. El bautismo no salva de por sí, porque si no la salvación sería por obras, pero el bautismo es un paso de obediencia porque representa eso, el morir y morir con Cristo prácticamente y resucitar a una nueva vida, como dice el pastor Mauricio, ¿verdad? Que básicamente eso es lo que representa el bautismo. Entonces, con el bautismo nosotros, además de representar el nuevo nacimiento, somos unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y también está otra de las pruebas muy importantes del Espíritu Santo es que Él sella. ¿Qué es un sello? Es algo que ratifica algo, ¿verdad? Algo así como un documento en donde se tiene un sello, eso le da como ah, autoridad a ese documento de que se tiene que cumplir, ¿verdad? Lo que está ahí, que es algo serio, pues, o sea. Entonces, por eso es que la salvación no se pierde tampoco, ¿verdad? Sí, porque si es un sello, esa figura de sello significaba algo que no se puede romper, algo que debe ser así. Y somos sellados hasta el día de la redención. O sea, es una garantía que tenemos nosotros como cristianos de esa salvación. Y bueno, vamos a leer varios textos bíblicos aquí, perdón, me pasé. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y voy a pedir a alguien más que pueda leerlo, por favor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Excelente, gracias. Eh, bien, yo creo que aquí no hay presentes hermanos de esa denominación de iglesias, pero hay algunas denominaciones de iglesias, pentecostales normalmente, que dicen de que para poder ser salvo, pues bueno, para poder manifestar la llenura del Espíritu Santo, o bueno, o tener el Espíritu Santo, hay que hablar en lenguas. Entonces, este texto bíblico pues refuta eso, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y en la misma palabra nos enseñan de que no todos hablan en lenguas, hay quienes tienen dones espirituales diferentes. Entonces, pero ahí se menciona, un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, ahí es un paréntesis que agrego, ¿verdad? A la clase. Pero, o sea que sí, no, el hablar en lenguas no es un requisito para decir que yo tengo el Espíritu Santo. Entonces, el único requisito para tener el Espíritu Santo es nacer de nuevo por medio del Espíritu. Tener ese arrepentimiento, o sea, reconocer que somos pecadores y ese arrepentimiento llega a la vida del nuevo creyente y obviamente la fe. La fe en el Señor Jesucristo, que Él fue el que pagó el precio por los pecados. Y ahí es donde se da la conversión y todo lo demás. Pero bueno, ahí dice, bueno, fuimos bautizados en un cuerpo. O sea, que ahí está hablando que somos parte ahora del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
sean judíos o griegos, aquí da a entender de que sean de la dinastía, bueno, de la tribu, por así decirlo, de Judá, o sea, un israelita de sangre, o sea, griego. Griego es como poner un antípoda, o sea, algo contrario de un judío, un gentil, por así decirlo. Ahí entramos todos nosotros. Entonces, dice, sean esclavos o libres, o sea que no hay distinción. Eh, ese nuevo nacimiento lo hace el Espíritu Santo conforme a su propósito, el propósito del Padre, de acuerdo a su elección. Y como dice aquí, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, efectivamente, el Espíritu Santo nos demuestra de que somos salvos y que la salvación es eterna. Efesios capítulo 4, versículo 30, este lo voy a leer yo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, bueno, ahí vemos otro detalle, que el Espíritu Santo puede ser contristado, o sea, puede entristecerse. Entonces, hay algunas denominaciones que hablan de que el Espíritu Santo es una fuerza, es algo así como en las películas de Star Wars, que no sé si la han visto, de eso de la fuerza, que es algo bien como, no sé, bien subjetivo, algo bien extraño, ¿verdad? Mientras que aquí nos está demostrando la palabra que el Espíritu Santo es una persona, porque tiene eso que distingue a una persona que puede entristecerse. O sea, tiene sentimientos, tiene ese tipo de emoción. Entonces, bueno, eso es parte de lo que vamos a ver en su momento también en una lección más adelante. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí fuimos sellados. Entonces ya somos parte de la familia, ya tenemos una garantía de que nosotros, así como el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, tuvo un cuerpo Hola, glorificado, ese es nuestro... hola, ¿puedo hacer una acotación? sí, sí, Habla dígame, Juan, habla Juan José. sí, Buenas dígame, noches, hermanos. buenas noches. En cuanto a eso de la pérdida, de la no pérdida, perdón, de la salvación, pensaría yo que existen en la misma palabra, no me recuerdo dónde, para los que no me conocen, pues yo soy ciego y no me puedo acordar de los versículos o capítulos, no puedo, pero me acuerdo de que está escrito. eh, Va a llegar un momento en que van a ver lo que llaman los apóstatas, que son los creyentes que vuelven a rechazar a Jesucristo en forma consciente. Ellos van a perder o no van a perder la salvación. Fíjese que, sí, el texto bíblico es Primera de Juan, capítulo 2 versículo 19. Allí nos dice algo referente a eso que tal vez puede como clarificar un poco esa parte. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que hay mucha gente, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Que están en las iglesias o están en el mundo también, ¿verdad? Pero también en las iglesias que parecieran ser de nosotros. Pero ¿cuál es la evidencia que demuestra que no son de nosotros? Que no permanecen. O sea, tarde o temprano se salen, o sea, y bueno, y todos podemos caer en algún momento en eso, ¿verdad? En retroceder, eh, pues sí, o sea, así como la parábola en Lucas, no me acuerdo qué capítulo, eh, que de las 100 ovejas, que una se descarría y quedan las 99. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Deja las 99 a buscar a esa que se perdió. Por esa única oveja, deja las 99. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo
vamos o sea, tarde o temprano, ya sea a las buenas o a las malas, vamos a llegar a redil. Entonces, por eso es que hay varias evidencias en la palabra que nos demuestran que la salvación no se pierde. Entonces, alguien podría pensar, ¿verdad? Entonces, ¿qué de ese hermano de que pasó toda su vida en las iglesias y todo? Y al final, no sé, hablaba abiertamente de que ya no creía en Dios y que no sé qué. Muy probablemente nunca tuvo la salvación. Parecía que sí, pero no. Entonces, ajá, ahí más o menos, respondiendo a la pregunta, hermano. No sé si... Bueno, entonces, sí, es un tema bien complicado, ¿verdad? Pero sí, en la primera lección leímos varios textos bíblicos en donde sí confirmamos que la salvación no se pierde. Eso sí, el único que sabe quién es salvo y quién no es el Señor Jesucristo, y cada persona en su corazón lo sabe también, ¿verdad? Entonces, ahí, por eso es que nos corresponde a nosotros predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque eh, además de ser un mandato del Señor Jesucristo, de Dios, pues nosotros no sabemos quién es salvo y quién no, ¿verdad? Aunque el Dios nos haya predestinado, eso no quita el hecho de que nosotros no sabemos quién es predestinado y quién no, ¿verdad? Bien, Efesios 4:30, ajá, correcto. Bien, y ahí que está el punto del sello, ¿verdad? Que somos sellados para el día de la redención. Es una garantía que tenemos de que vamos a ser redimidos completamente, vamos a recibir un cuerpo glorificado sin relación del pecado. Y bueno, vamos a hablar más adelante sobre eso. Luego tenemos no, perdón, no sé si alguien más quisiera comentar algo, alguna, alguna opinión. Ok. Quiero ver, 4:30, sí, ya lo leímos. Bien, entonces, la salvación es eterna y completamente segura para todo aquel que cree. No es para todo el mundo, porque hay una teología que se le llama universalismo, que esas personas creían que todos íbamos a ser salvos. Al final de cuentas, como que Dios iba a perdonar a todo el mundo. Pero no, no es así. La Biblia nos evidencia de que sí habrá una condenación eterna para quienes se pierdan. ¿Quiénes se van a perder? Los que no tienen la fe, la mirada puesta en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tal vez no creen que sea Dios, porque tal vez piensan que todo esto no tiene sentido, estudiar la Biblia, no lo miran como que es la palabra de Dios, etcétera, ¿verdad? Pero el punto es de que es un hecho, que hay dos caminos. Está el camino estrecho de la vida eterna en la presencia del Señor Jesucristo, en el reino de Dios, y está el camino ancho, ¿verdad? Que muchos transitan por ahí, pero es nuestro deber, pues, compartir el Evangelio y hacer la parte que nos corresponda. Bien, entonces esta es la lección número 1. La verdad que esta lección tenía que haberla terminado la semana pasada, pero ahí quizás no, no ajusté bien el tiempo. Vamos a iniciar la lección número 2, que tiene que ver con el tema, el alcance de la salvación. Vamos a ver hasta dónde llega. El objetivo es comprender el alcance de la salvación, produciendo frutos genuinos de arrepentimiento y mostrando un corazón agradecido. Obviamente, sí, al reconocer que este alcance de la salvación, pues nosotros vamos a vivir en consecuencia, agradeciendo a Dios por esa salvación, por esa gracia inmerecida y dando frutos, no solo por nuestros medios, sino con ayuda del Espíritu Santo. A eso se le conoce como sinergismo, que ahí sí colabora tanto la persona como el Espíritu Santo en nuestro proceso de santificación, nuestro proceso de dar frutos, de hacer buenas obras.
O sea, y no quisiera que se malinterpretara, ¿verdad? La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no por obras. Es así como dicen eh, uno de las cinco solas, eh, solo por fe, ¿verdad? Sola fide. Pero no podemos negar de que las obras es una evidencia del cristiano, de la persona que ha nacido de nuevo. Es cierto, nosotros seguimos pecando, no podemos cumplir la ley exactamente, pero pero sí nosotros de forma sincera queremos cumplirla. O sea, tal vez no lo hacemos de forma perfecta, pero sí de forma sincera y pues nos duele pecar. Entonces esa es una de las grandes diferencias con los que se pierden, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver. La salvación es eterna como se menciona ahí en el material. Esta noche les voy a compartir en el WhatsApp la lección número 2, en donde está esta parte del material y, y bueno, y la presentación también. Entonces la salvación es eterna y es tratado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia habla del tema de la salvación. De alguna u otra forma hay referencias, spoilers, si quieren decirlo o mencionarlo así. Por ejemplo, Adán y Eva, ellos al pecar, pues a Dios nada le costaba destruirlos y hacer una nueva creación, ¿verdad? Pero sin embargo no lo hizo. Eh, También en Caín y Abel, ahí podemos ver que Caín mató a Abel. Pero Dios dio testimonio de que primero que le agradó más la ofrenda que hizo Abel. Y cuando Abel ya estaba muerto, la sangre de él, o sea, como que Dios lo reconoció y impuso el castigo a Caín, ¿verdad? O sea, ahí podemos ver de que Abel es salvo. Y ahí podemos ver que Caín no. De hecho, Caín fue sellado. Tuvo un sello, una marca. Bueno, una marca es un sello al fin y al cabo. Y eso podemos hacer un paralelismo con el sello del Espíritu Santo. Entonces, bueno, y hay temas escatológicos, ¿verdad? Con el 666 y todo eso. Eh, Hay dos sellos en este mundo, ¿verdad? En este universo. Los sellados con el Espíritu Santo, que son salvos, y los que tienen el sello de la bestia, que son prácticamente los que se pierden, igual que Caín, ¿verdad? Pero bueno, pero continuando, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de esa salvación. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, en donde se le da el castigo a la serpiente, ahí este es el protoevangelio, bueno, el evangelio temprano, por así decirlo. Las buenas nuevas de salvación desde el Génesis mismo, en donde hace referencia de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente y la serpiente lo iba a morder en el calcañal. Entonces eso es como una, una sombra, una visión hacia el futuro, lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, que la serpiente lo mordió en el calcañal en el sentido de que Él sufrió. O sea, no la salvación para nosotros es gratis, sí, gratuitamente. Pero el precio que pagó el Señor, siendo Él Dios encarnado, y haber padecido tanto, haber sufrido tanto, le dieron con látigo, ¿verdad? Lo golpearon con una vara, lo escupían, lo golpeaban con el puño, siendo el Dios todopoderoso, pues, o sea, encarnado, aquí, con un cuerpo mortal igual que nosotros, y padeció todo eso, ¿verdad? O sea, el sufrimiento de la cruz, los clavos, o sea, realmente sí hubo un sufrimiento y sí, ahí la serpiente pues lo mordió definitivamente, pero eh, increíblemente no el Evangelio no es intuitivo definitivamente porque el Señor Jesucristo ganó perdiendo prácticamente, perdiendo su vida. Y es algo que para nosotros, pues sí, no tiene mucha lógica, ¿verdad? Que ahora, conociendo el Evangelio, sí, vemos que tiene total lógica, pero ¿a quién se le iba a ocurrir en ese tiempo que ese era el plan de salvación?
por eso es que no creían en él, ¿verdad? Muchos de los judíos, porque ellos esperaban a un rey que iba a un rey político, quizás, ¿verdad? Que iba a destrozar al imperio romano y ellos iban a tener un reino aquí en la tierra, iban a gobernar todo el mundo. Eso es lo que se imaginaban, pero no lo veían claro, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que muchos no creyeron. Pero ese reino, por eso es que el Señor Jesucristo decía, ¿verdad? Eh, que el reino de los cielos se ha acercado, porque ese reino no era lo que ellos esperaban, era un reino espiritual, es un reino, bueno, o sea, donde está el rey está el reino, y en ese momento estaba Jesucristo ahí en la tierra, entonces definitivamente el reino estaba ahí. Pero bueno, el punto aquí es de que todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento habla de la salvación eterna y se centra en la persona del Señor Jesucristo, con sombras, bueno, en el Antiguo Testamento con sombras, figuras, etcétera. Por poner unos ejemplos, la Pascua, el Cordero de la Pascua, representa la muerte del Señor Jesucristo. El carnero que se enredó en el zarzal cuando Abraham iba a matar, a sacrificar a Isaac. Esa es una representación del Señor Jesucristo, porque estaba enredado en el zarzal de la cabeza prácticamente, muy parecido a la corona de espinas que le pusieron. Y, y, y prácticamente Dios le pidió a Abraham que matara a su unigénito, al primogénito. Y no lo hizo al final porque providencialmente ahí estaba el carnero, ¿verdad? Pero ese carnero representaba al Señor Jesucristo, que Dios sí permitió que su Hijo amado fuera sacrificado. Entonces es bien curioso. De hecho, fueron 3 días los que se tardaron de ir Abraham con Isaac hacia ese monte. No es casualidad, ¿verdad? Los 3 días con, con la resurrección del Señor Jesucristo y así, ¿verdad? El arca de Noé, la serpiente de bronce, el siervo sufriente. En fin, hay tantas figuras, tantas sombras del Antiguo Testamento que prefiguraban al Señor Jesucristo, los sacrificios, los holocaustos, el día de la expiación, bueno, el tabernáculo en sí también. Entonces sí, es bien interesante. Desde la perspectiva de Dios es una obra completa. ¿Cómo es eso? De traer de la condenación a la justificación a las personas. O sea que nosotros, así como dice la palabra, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ¿por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, traída desde Adán y Eva, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una tendencia hacia lo malo. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo hace que nosotros nacemos de nuevo, nos arrepentimos, tenemos fe, la fe puesta en el Señor Jesucristo, y ahora somos justificados, somos declarados justos, porque el Señor Jesucristo intermedia por nosotros. Entonces nosotros estamos en Cristo en ese momento. Entonces, eso es algo increíble, es por misericordia definitivamente, por eso es que la salvación es por gracia. Porque si fuera por justicia, pues nosotros realmente no podemos buscar a Dios. Dicen en Romanos de que no hay justo ni aun uno. Pero por eso es que es una obra de gracias, un regalo inmerecido. También pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en Cristo Jesús nosotros recibimos vida eterna. Desde la perspectiva humana, pues tenemos bendiciones de estar en Cristo. Y aquí pues no es que esté yo de acuerdo con el evangelio, entre comillas, de la prosperidad, que en muchas mega iglesias se predica. Realmente eso no es bíblico. En el mundo tendremos aflicciones, eso está claro en la palabra. Los discípulos, los apóstoles, no fueron millonarios, ellos padecieron, fueron mártires en su gran mayoría. O sea, solo Juan, el apóstol Juan fue el único que
no está registrado por lo menos que murió así, que lo mataron, sino que no sabemos, no tenemos certeza, pero de ahí un montón de discípulos de esa época padecieron persecución y fueron muertos. Entonces, ¿a dónde está ese evangelio de la prosperidad, verdad? Eh, entonces, pero sí, definitivamente tenemos bendiciones en esta tierra, porque también hay promesas en la palabra que nos da a entender eso. Por ejemplo, que Dios es galardonador de los que le buscan. Y sí, o sea, muchas veces nosotros las bendiciones no las vemos, solo pensamos en cosas materiales, en cosas de este mundo. Entonces así la palabra nos dice que de qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma. Entonces hay cosas mucho más importantes que lo que podemos querer en este mundo. O sea, que lo más importante que necesitamos es la vida eterna, es esas bendiciones celestiales, como es el segundo punto que está aquí. Bendiciones para la vida venidera. Entonces tenemos que poner nuestros ojos no en las cosas de este mundo, sino al dador de las cosas, al dador propiamente. Quiero ver qué horas son, 7:45, sí, tenemos tiempo. Bien, el alcance de la salvación en 3 tiempos. Aquí, pues, en algún momento si quieren comentar algo, tienen alguna duda o algo, pues no duden en abrir el micrófono y hablar, ¿verdad? No hay problema de poner pausa, pues no hay ningún problema. Es bueno eso, de hecho. Bien, vamos a ver 3 tiempos de propiamente el alcance de la salvación. Primero está al momento de creer. Entonces, cuando nosotros creemos, somos salvos de la condenación del pecado. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 2, si no me equivoco. Permítanme. Quiero ver. Efesios capítulo 2, versículos del 8 a 10 para tener un mejor contexto. Entonces, y si un hermano o hermana me puede hacer el favor de leerlo, por favor. Aquí, hermano. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas gracias. Efectivamente, ahí podemos ver que primero que somos salvos por gracia, es un regalo inmerecido, es por misericordia, no es por justicia, porque si fuera por justicia ninguno de nosotros fuéramos salvos. Eh, es por medio de la fe, y la fe ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Y esto no de vosotros, y aquí lo recalca el apóstol Pablo, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo, es algo que recibimos. Y aquí lo aclara aún más, ¿verdad? No por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Delante de Dios nadie se va a poder gloriar de decir de que yo cumplí la ley, que yo no maté a nadie, que yo no robé a nadie. Si a veces con el mismo pensamiento podemos pecar, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos lo enseñó de que, por ejemplo, nosotros con la mente podemos odiar a una persona y allí lo estamos matando prácticamente. Entonces no necesariamente tengo que consumar el hecho de matar a alguien para estar pecando contra el prójimo, ¿verdad? Sino que con la mente, con solo el hecho de tener un cierto odio ante la persona o desearle mal a alguien, ahí lo estamos matando prácticamente. Entonces, sí, o sea, no nos podemos gloriar ante Dios por nuestras obras, sino que nos toca dar gracias a Dios por su misericordia ante nosotros y por agradecimiento seguir este proceso de santificación, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y aprovechar cuando podamos hacer buenas obras, pues hagámoslo, ¿verdad? Y tratar de no pecar, porque somos hechura suya. Entonces ahí vemos de que cuando nacemos de nuevo, nosotros somos una nueva criatura, ya somos hijos de Dios. Entonces, por eso es que ya somos hechura de Dios. Es cierto, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero con la caída, esa imagen y semejanza se distorsionó.
y entró el pecado en nosotros, ¿verdad? Desde ahí empezó la tendencia hacia el pecado y pues, como dice en Romanos, ¿verdad? En capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eh, el hombre natural, pues de por sí mismo no puede buscar a Dios. Si no fuera por ese amor que tiene Dios para con nosotros, y por el Espíritu Santo, y por el Señor Jesucristo, ahí vamos con la Trinidad, pues nosotros realmente no podríamos nunca ser salvos, pues. Entonces tenemos mucho que agradecer. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ajá, o sea que hay un propósito, no es que Dios haya visto en nosotros que este hermano va a creer en mí, va a hacer buenas obras, o este hermano, este hijo mío, ¿verdad? Hablando, este hijo mío, va a hacer buenas obras y por eso es que lo voy a elegir para salvar, no, sino que Él nos salva para que nosotros podamos ser a imagen del Señor Jesucristo, de Dios, y para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que ahí vemos la sinergia, ¿verdad? Tanto el Espíritu Santo como Dios como tal, ¿verdad? Nos ayuda para hacer esas buenas obras, como también nosotros debemos de buscarla. Entonces la salvación eh, se le conoce como monergismo, en el sentido de que es de una sola vía, es una elección de Dios y es Dios quien nos salva por medio de su Espíritu y obviamente por medio del Señor Jesucristo, por la obra del Señor. Entonces nosotros tenemos ese don de la fe salvadora, pero la santificación ya es una cuestión que es de ambos, o sea, tanto el Espíritu Santo como nosotros, como hijos, debemos de trabajar en ello. Y es un proceso que dura toda la vida, ¿verdad? Luego tenemos, quiero ver, no me acuerdo si Tito hablaba, quiero ver. Ah, no, vamos a leer, esto lo voy a leer yo. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. De hecho, en el Antiguo Testamento, ahorita no recuerdo el pasaje, ya se lo voy a decir, habla de que nuestras mejores actos de justicia son como trapos de inmundicia. Entonces imagínense, ¿verdad? Es en Isaías 64:6. Yo lo dije parafraseado, ¿verdad? Pero sí, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, por eso es que la salvación no es por obras, ¿verdad? Entonces, entonces dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, no es por justicia, porque nosotros íbamos a hacer cosas buenas, porque nosotros por nuestra propia decisión íbamos a creer en la palabra, sino es por pura misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración, hablando del nuevo nacimiento, la obra que hace el Espíritu Santo, y por la renovación en el Espíritu Santo, esta renovación tiene que ver con el proceso de santificación también. Bien, entonces ahí está un poco más claro. Perdón. Quiero ver, siendo sacado del... bueno, esto al momento de creer, ¿verdad? Eso es el primer tiempo que estamos analizando del alcance de la salvación. Luego está siendo sacado del dominio del pecado, santificado y ahí preservado, correcto. Entonces, en esa etapa estamos actualmente, siendo sacado del dominio del pecado. Si bien todavía pecamos, tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero con el Espíritu Santo en nosotros y con nuestro esfuerzo también, ahí está la guerra espiritual, ¿verdad? En donde nosotros luchamos por hacer lo que agrada a Dios y evitar pecar, ¿verdad? No de una forma perfecta, pero sí de forma genuina y sincera, ¿verdad? Queremos dejar de pecar. Hebreos, quiero ver. Bueno, este es otro texto bíblico. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escoge? Dios. ¿Cuándo? Antes de la creación de todas las cosas.
¿Para qué? No es porque vio que nosotros íbamos a ser santos, que nosotros íbamos a creer en Dios, no, ¿verdad? Sino Él nos escogió para que fuésemos santos. O sea que es el propósito de Él, está en su decisión y propósito, no en la nuestra, sin mancha delante de Él. ¿Cómo así sin mancha? Pues porque Cristo Jesús es quien nos representa. Así como en nosotros, bueno, Adán y Eva representan nuestra humanidad caída, en donde tenemos una naturaleza pecaminosa y todo eso. Tenemos un representante también, el Señor Jesucristo, quien nos hace justos delante de Dios y nos hace que Dios nos pueda ver así, sin mancha, delante de Él. Cosa increíble, ¿verdad? Pero gloria a Dios que así sea. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Aquí tal vez si me ayuda un hermano o una hermana a leerlo, por favor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muchas gracias, hermana. Sí, ahí nos dice salvar perpetuamente. O sea, perpetuamente ahí no cabe nada de invariabilidad, ¿verdad? Sino que es para siempre. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya vimos que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, pues Él intercede por nosotros. Él está a la diestra del Padre y más adelante hay una lección donde vamos a hablar de eso, de qué es lo que hace actualmente el Señor Jesucristo en estos momentos, ¿verdad? Pero es parte de eso, de interceder por nosotros ante el Padre. Bien, ya casi terminamos. Salvo, y esto es para el futuro, ¿verdad? Salvo de la presencia del pecado para siempre en el cielo. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 5, lo voy a leer yo, versículos del 9 al 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, imagínense la palabra que usa la palabra, ¿verdad? Valga la redundancia, siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bueno, ahí pues somos justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él. Y pues de esa forma pues nosotros tenemos esa promesa de poder estar con el Señor, ¿verdad? En su reino. Y bueno, y ya no tener relación con el pecado. En Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, creo que solo eso era. Bueno. Este personaje seguramente lo conocerán, se llama Charles Spurgeon. Fue un gran predicador de hace bastante tiempo, pero sí, o sea, nos dejó bastantes enseñanzas muy buenas. Obviamente, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, y no hay nada más que sea palabra de Dios, ¿verdad? Pero, sin embargo, han habido hombres eh, que han sido siervos de Dios y que pues nos han dejado buenas citas. Entonces yo les traigo esta. Pecador, tú no puedes ser salvo por ningún mérito, penitencia, preparación o sentimiento que sean tuyos. Únicamente el Señor puede salvarte como una obra de misericordia gratis, no porque tú lo merezcas, sino porque Él quiere hacer esa obra para magnificar su abundante amor. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Amén. Bien, entonces nos quedamos hasta acá, bueno, en esta parte, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen algún comentario que quieran hacer ahorita.